8 de la mañana con 9 minutos, 8 con 9 minutos. Saludamos con nuestro segundo invitado. Se trata del doctor Rafael Ollarte, jurista, abogado constitucionalista que nos acompaña vía telemática. Doctor Ollarte, buenos días, qué gusto saludarle. Bienvenido, estamos con usted, Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. La Corte Constitucional aprobó 6 de las 8 preguntas que fueron enviadas por el presidente de la República para el control constitucional y ha dejado en el piso o no ha aprobado 2 cambios esenciales que quería el gobierno, que tienen que ver con el Consejo de Participación Ciudadana en cuanto al nombramiento de las autoridades de control y las Fuerzas Armadas que no podrán apoyar las tareas de seguridad ciudadana que son constitucionalmente designadas a la Policía Nacional. Sin estas 2 preguntas, doctor Ollarte, ¿vale la pena aún así que el gobierno convoque a la consulta popular y es correcto este pronunciamiento de la Corte solo aprobando 6 de las 8 preguntas? Tenía hacer estar con usted, con don Alexis, con todos los amigos de Pichincha Universal. Bueno, perdone que sea directo y le diga que si alguien cree que porque le han quitado 2 preguntas, como que si se las dejasen, esto va a cambiar el destino de un gobierno que no tiene rumbo, no. Es decir, no. Mire, tenemos un presidente que se ha pasado ya año y medio diciendo cosas que va a hacer y que no hace, con la mejor política del Chapulín Colorado. Sí lo hago y luego no lo hago. Si ya tengo el decreto de muerte cruzada en la mesa, ya lo firmo, ya voy, ya vuelvo. Y hay que desaparecer al Consejo de Participación Ciudadana. El Consejo de Participación Ciudadana debía desaparecer mientras la señora, ya me olvidé el nombre, esta que estaba primero en el grupo correísta se pasó al otro. María del Carmen Maldonado. ¿O cuál? ¿Cómo? Participación Ciudadana. Ah, Participación Ciudadana. Vete Estupiñán creo que es. Ah, sí. Se pasa de un bando al otro. Ahí ya nos olvidamos de que tenía que desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana. El año pasado, por septiembre del 2021, nos dijo que tenía que haber una consulta popular para reformar la justicia. Nos quedamos esperando hasta el día de la fecha, un año y pico después de la tal reforma judicial, y sobre la cual en esta consulta no hay ninguna pregunta, salvo que alguien crea que la cosa esta de formar un consejo de fiscales, pregunta con la cual ni la fiscal general de la República está de acuerdo, porque ni le ha preguntado. Además, así se hacen las preguntas en el país, es algo que tenga que ver con la reforma judicial. Y si quiere la aclaro, pregunta 1, el hecho de que no vaya esta pregunta no quiere decir que Fuerzas Armadas no pueden intervenir en resguardo del orden interno y la seguridad ciudadana vía estado de excepción. O sea, primero, sí se puede seguir haciendo. ¿Ya? Segundo, era una consulta en la cual usted lee la pregunta y lo que está en la pregunta no es lo que dice el anexo. Porque la gente se puede imaginar, yo veo que hay mucha gente que se imagina, que si se dejaba pasar la pregunta 1, usted iba a ver militares apoyando permanentemente a la policía en el resguardo del orden interno. Primero, estaba restringido al crimen organizado, cosa que sí aparece en la pregunta, y alguien podría decir, bueno, pero eso es importante. Sí, pero si usted lee el anexo, no es lo que dice la pregunta, porque el anexo que dice, la Policía Nacional le tiene que pedir al presidente de la República para que éste dicte un decreto en el que autorice el uso de Fuerzas Armadas para casos específicos de crimen organizado. Es decir, un estado de excepción sin estado de excepción. Me voy por aquí para llegar al mismo sitio, pero sin el control de la Corte, que además no impide que se ejecute. Les recuerdo que los estados de excepción, cuando usted los decreta, entran en vigencia inmediatamente a pesar del control de la Corte. Así es que tampoco es que se pierde mucho con la pregunta 1, la tibia pregunta 1. Lo que sí, la pregunta 1, tan tibia como la 2, reflejan el carácter presidencial, ¿no? Y la pregunta 6, que es la otra que le han quitado, que además es contradictoria con la pregunta 4, porque la pregunta 4 dice que tenemos que reducir el número de asambleístas porque la asamblea es una porquería, pero en la pregunta 6 usted le pasa la facultad nominadora del Consejo de Participación a la asamblea. Curioso, no, ni él se pone de acuerdo. O sea, ¿cómo también será esto? Pero además le recuerdo que habían 2 preguntas en la pregunta 6, que es algo que la Corte no controla y hay un error de la Corte, de esta Corte,
La Corte actual le ha dado por hacer 2 dictámenes en todos los casos. Está bien. En los casos de reforma parcial hay que hacer 2 dictámenes separados. ¿Por qué? Porque en la reforma parcial usted presenta un proyecto a la Asamblea y lo que apruebe la Asamblea pasa al referendo. Pues como usted no sabe si la Asamblea va a aprobar o no va a aprobar el proyecto y en qué sentido lo va a aprobar, si es que algo aprueba, entonces usted primero hace el dictamen de vía diciendo si puede tramitarse esto por la reforma parcial y luego de lo que le aprueba a la Asamblea hace el dictamen de contenido. Pero en las enmiendas el referendo es directo. Entonces sí tiene que pronunciarse de una vez como se hacía tradicionalmente, hasta por la Corte Cervecera sabían que era así. Y lo hacían así. De una vez dictamen de vía y contenido. Entonces le digo, sí procede la reforma, la enmienda, y le dictamino el contenido. Porque ¿qué pasó con la pregunta 6? La pregunta 6 tiene 2 cuestionamientos. Lo que es indebido tenía que separarse. La Corte tenía que separar los 2 cuestionamientos. Uno, ¿está usted de acuerdo, ciudadano, con que se pase la potestad nominadora del Consejo a la Asamblea? Y la segunda cosa que hay aquí, ¿usted está de acuerdo con que el Consejo de Participación deje de ser un órgano electivo y pase a ser un órgano designado nuevamente? 2 preguntas. Y de hecho, si usted ve el dictamen de la Corte, divide. Entonces, me pronuncio respecto de este tema de si debemos pasar la potestad nominadora del Consejo a la Asamblea, y digo que no, porque a la Corte se le ha ocurrido que la forma como se estructuran los concursos en la Asamblea Nacional no permitían la participación democrática. Yo entiendo que todos los miembros de la Corte Constitucional han participado en concursos. Yo no creo que alguien quiera engañarse a sí mismo pretendiendo que un concurso es democrático o que hay participación democrática, ni en el concurso anterior ni en este. Pero bueno, la gente se imaginará lo que quiera. Y le han negado esa parte de la pregunta por eso, pero curiosamente la segunda, en la cual uno decía ahí el peligro de que la Corte te diga de que estás restringiendo el sufragio activo, es decir, que los ecuatorianos ya no vamos a votar para Consejo de Participación, y sino que esto ya va a quedar excluido, entonces hay una reducción del sufragio, y la Corte dice que no hay ninguna restricción, pero te dice que toda la pregunta 6 va a reforma parcial, no te dice la pregunta 6.1 debería ser reforma parcial y la 6.2 no. Es decir, como no dividió la pregunta y no le dice al presidente de la República que divida la pregunta, le ha dicho toda la pregunta 6 se queda enredada. Pero en cambio sí le pasa la pregunta 4, que tiene serios problemas, porque usted tiene ahí unas provincias que reducen su representación unas a la mitad, ¿ya? Que son los casos de Tungurahua, Chimborazo, Loja, Cotopaxi, Imbabura y Santo Domingo, que pasan de 4 a 2 asambleístas. Lo mismo otras provincias más pequeñas que pasan de 2 a 1, que son básicamente las provincias orientales de Galápagos. Pero tiene 4 casos que son gravísimos. 4 provincias: Santa Elena, Cañar, Bolívar, Santa Elena, Cañar, Bolívar y Sucumbíos y Carchi, que pasan de 3 a 1. De 3 a 1. Entonces tal vez esto no nos pica mucho en Pichincha, porque en Pichincha pasamos de 16 a 13. No hay mucho, ¿ya? Guayas de 20 a 18. Es decir, si usted no vota por la primera mayoría en esa elección parlamentaria, siempre va a tener la opción de que sus asambleístas puedan ser electos por el principio de representación proporcional de minorías, pero en esas provincias no, pues. Es decir, si usted no está con la mayoría, pierde todo. Es decir, solamente ganarán los que estén con la primera mayoría. Entonces transformamos elecciones pluripersonales en uninominales. Y eso la Corte no lo observa, a pesar de que hay declarados expertos en derecho electoral, le han dejado pasar la pregunta. Yo le diría que el presidente Lasso la ha sacado baratísima con este dictamen de la Corte, cuando la Corte Constitucional suele ser muy, muy estricta cuando los proyectos de enmienda vienen desde el ciudadano. Si el ciudadano sí le tratan el tema, pero con una rigurosidad. En el caso del presidente Lasso le han tratado con mucha suavidad, con mucha laxitud. Doctor, buenos días. Qué gusto saludarle a los tiempos, por cierto. Oiga,
Un abrazo para usted. Oiga, dos consultas tengo ahí yo. La una, el tema de las contradicciones, porque por un lado, digamos, y si quiere usted hacer un comentario político, hágalo, doctor, está en todo su derecho, que tiene que ver con la carga negativa sobre la asamblea. Digamos, los parlamentos en todo el mundo siempre son objeto de críticas ciudadanas, más todavía en momentos políticos como el que está viviendo actualmente el Ecuador. Si no, recordemos lo que pasó durante la década de los 90 y el Congreso de los Cenicerazos. O sea, esto ha sido un problema histórico, ¿no? Y no solo en nuestro país, sino en todo el mundo. Hemos visto imágenes de congresos y senados donde se han dado hasta de patadas y puñetes. Algo parecido acá ocurrió en el 90, ¿no? Pero al mismo tiempo, y desde los mismos sectores estos que quieren reducir por un lado el número de asambleístas, lo que nos decían es, hay que ir hacia un modelo bicameral. Entonces quisiera un comentario suyo sobre eso. Y se encuentra una contradicción también de querer tener, por un lado, representantes o diputados, y por otro también una cámara de senadores o de grandes lores, caballeros, etcétera, ¿no? Y lo otro, hubo una asesora, la señora Karen Sichel, que durante algunas entrevistas decía, ojo, que no van a ser solo esas 8 preguntas que se presentaron de forma inicial, sino que podrían venir otras más. Y por ahí el presidente empezó a mencionar que podría preguntarse a la población si querían que la elección de diputados sea en segunda vuelta, ya no en primera, etcétera, etcétera. ¿Se puede jugar, digamos, con la consulta, sacar preguntas, meter preguntas para tratar de bypassear el dictamen de la Corte? Voy a comenzar por lo segundo. Y lo que tenemos es un presidente que no sé si estas preguntas está convencido de hacerlas o no hacerlas. O si nos está llevando a una consulta popular porque hay que preguntar algo. Vean, nunca hay buen viento para el que no tiene rumbo. Así nomás. Si el viento puede ir para cualquier parte, que si usted no tiene rumbo le da lo mismo. Podría ser muy bueno, pero si usted tuviese destino. Tenemos un presidente de la República que además ha tratado esto misteriosamente, el tema de la consulta popular, como que no la tuviésemos que contestar nosotros mismos. Entonces se ha mantenido en un secretismo el tema de la famosa consulta popular. Que si hago preguntas, que si no las hago, que si las retiro, que si las devuelvo, no te la voy a comentar. Es decir, como que fuera la camiseta del Barcelona o de la selección. Para la noche amarilla eso está muy bueno. Ahora, esto de agregar preguntas, sí hay que tomar en cuenta algo. Primero, no puedes convocar a consultas populares en ningún caso sin dictamen de la Corte. Entonces, no es que, yo ya tengo el dictamen de la Corte y agrego más preguntas. No, no es así. Siempre requerirás dictamen de la Corte. Ahora hay que ver qué clase de dictamen requieres de la Corte. Y quieres agregar preguntas para enmendar la Constitución, ¿qué te van a decir inicialmente? Iniciado un procedimiento de reforma constitucional, no se puede tramitar otro paralelamente, te pueden decir eso. Si es que son rígidos, como son con la generalidad ciudadana. Segundo, si se trata de reformas legales, sí hay una condición, porque el tema de elegir asambleísta de segunda vuelta o en primera no está en la Constitución, está en la ley electoral. Y usted recordará que la ley electoral del 2009 establecía elección de asambleístas en segunda vuelta. ¿Se acuerda? Pero la mayoría correísta en la asamblea en el año 2011 reformó la norma y volvimos a la primera vuelta. Es decir, nunca tuvimos elecciones en segunda vuelta de asambleístas, porque así tratamos las leyes. Esto no es de correístas, socialcristianos, no sé cuántos. No, es la política en general. La ley electoral sirve y tú la calculas según si vas a ganar más o menos asambleístas. Así es. Todos, ¿ya? Es decir, esto de las virginidades atrasadas de los políticos, ya, está bueno, ¿no? Está bueno, ¿ya? Yo soy el bueno y vos eres el malo. No, la misma porquería a todos, ¿ya? Yo sí no les tengo ninguna buena voluntad a los señores políticos. Entonces, uno podría decir, la ley electoral establece que para que usted presente un proyecto de consulta popular que tenga por finalidad reformar la ley, primero tenía que haber presentado el proyecto en la asamblea y ese proyecto haberse negado o no tramitado. ¿Es el caso? Ya. Y la corte anterior, la que llamábamos corte cervecera, con ese nombre muy bien ganado de corte cervecera, había dicho que solo había un caso de excepción, a que para presentar una reforma legal vía consulta popular no se requiera la presentación previa al proyecto a la legislatura, y es que esa pregunta vaya anclada a una reforma constitucional. Entonces, claro, si tú haces una reforma constitucional y no solamente tienes que reformar la Constitución, sino las leyes de desarrollo, no requieres haber presentado previamente el proyecto. Pero este no es el caso. Pero también recordemos
que esa misma Corte Cervecera que había dicho otra, que había dicho aquello, cuando el presidente Correa presenta la consulta popular para los paraísos fiscales. Recuerde que el tema de paraísos fiscales, esta prohibición de las personas que tengan bienes o capitales en paraísos fiscales, no pueden ser ni candidatos a elección popular ni funcionarios públicos, no se reformó la Constitución. Es decir, no se reformaba ni el artículo 113, ni se reformaba el artículo 230 de la Constitución, sino que solo se reformaba la ley electoral en su artículo 95 y la ley de servicio público. Y la Corte en ese momento no le dijo, vea, no ha presentado usted el proyecto de ley, le rechazo la consulta porque no cumple la condición de haber presentado el proyecto de ley que no se tramite, y tampoco cumple la condición de que esto es tratado a una enmienda constitucional, y le dejaron pasar igual. Tal vez esa sea la esperanza. No sé si el presidente Lasso y su grupo conocerán que hay esos dictámenes contradictorios, lo más probable es que no conozcan. Pero uno dice, ese es el riesgo que tendría el presidente Lasso con esa famosa pregunta de la segunda vuelta, que le digan, vea, no se la puedo tramitar, o que la Corte le trate con mucha laxitud, como ocurrió aquí con los temas de extradición o reducción del número de asambleístas, que le digan, vaya, lleve. Porque yo tengo la mala sospecha de que el presidente Lasso lo último que quiere es una consulta popular, pero lo último, porque incluso presidentes con mayor grado de decisión, ni quiere decir Febres Cordero, e incluso Sixto Durán Ballén, con todos los problemas que tenía, perdieron consultas populares con preguntas que parecían que ganaban. Además, esto de hacer encuestas hoy día diciendo que la consulta de Lasso tendría un 82% o un 75%, ¿de qué? Pues si no, primero no hay ni las preguntas, no tienes las calificaciones finales. Y recuerda, en el 86, 20 días antes de las elecciones, el sí ganaba arrasadoramente, lo mismo que la consulta de noviembre del 95, y luego fue una cosa terrible. Y son de momentos, ¿no? Porque lo mismo que la misma consulta con la que perdió Febres Cordero, después la presentó Durán Ballén y ahí sí la ganó, porque tenía otro nivel de popularidad. Y no solo eso, recuerde usted que el presidente Correa, cuando presenta la consulta del 2011, si se aplicaban las reglas de la Constitución 98, perdía la consulta, con toda la popularidad. Perdía la consulta. La ganó porque la Constitución del año 98 establecía reglas más laxas respecto de cómo ganan las consultas populares. Es decir, ahora usted cuenta, los votos sí le tienen que ganar a los votos no, nada más. Valios. Antiguamente los votos sí tenían que ganar a los votos no, a los nulos y a los blancos. ¿Se acuerda que era así? ¿Ya? Entonces recuerde usted que la consulta de 2011, las preguntas más importantes, Consejo de la Judicatura, tipo de cosas, ganaron raspando, y ganaron raspando con el nuevo sistema. El anterior sistema perdía. Entonces, no es de ir nomás a las consultas populares nomás, ¿no? Ahora, doctor Ollarte... Y el tema de la bicameralidad, perdón, para que conteste las dos preguntas nada más. Eso dijo la Corte Constitucional, ya lo ha dicho, que la bicameralidad es materia de reforma parcial, y el presidente Lasso de la Asamblea no tiene ni 15 votos, así es que lanzar estos temas a reforma parcial es seguir perdiendo el tiempo nomás. Doctor Ollarte, ya con todo este contexto, ¿qué escenarios le quedan al gobierno nacional frente a la consulta popular con lo resuelto por la Corte Constitucional? Le pregunto esto porque han dicho que el departamento jurídico está trabajando, que ya recibió la notificación respectiva, pero ¿qué escenarios le quedan? A ver, el escenario jurídico principal, no diría si es que tiene voluntad, que yo no la creo que la tenga, de hacer la consulta popular, es pedirle a la Corte que aclare respecto de la pregunta 6, sí, y debería ampliar el fallo de la Corte, de si podría ir la mitad de la pregunta a la consulta, porque le ha dicho que el Consejo de Participación ya no sea electivo, sino designado, sí podía ser materia de enmienda, y por qué no le califica toda la pregunta. En lo otro, arriesgarse a presentar la pregunta 6 y la 1 a la Asamblea es una derrota asegurada del gobierno. Y lo otro, bueno, ya veremos pues si el presidente pone o no preguntas, si convoca o no, porque con el dictamen y todo no está obligado el presidente Lasso ni ninguno a realizar un referendo en lo absoluto. Entonces ya veremos si es que se atreve. Entonces esa es la parte que yo quisiera saber. O lo que están analizando es la forma de sacarse los balazos y no hacer ninguna consulta popular. Es lo más probable a mi juicio. Doctor, yo quería aprovechar la ocasión conversando con usted, y usted me va a corregir si es que me equivoco. Pero me están raspando de otro medio. Ya, pero sigamos. Si no me equivoco, usted fue profesor
en la ESPE, en la escuela de guerra o alguna cosa así? Yo he sido profesor de la Academia de Guerra, ¿no? De la Academia de Guerra. En la Academia de Guerra, sí. Y yo quiero preguntar. Lo mejor que me puede ocurrir es dar clase en Fuerzas Armadas. Eso quiero preguntarle, doctor. Justamente por su experiencia como académico en Fuerzas Armadas, por todo lo que está viviendo actualmente el país. El tema de la inseguridad de forma global y la crisis institucional que está afrontando la Policía Nacional. Mucho se habla se ha hablado a partir no solo del caso de María Belén Bernal, sino desde antes, de cuando empezaron a descubrirse casos de uniformados, y ahí de las dos instituciones, Policía y Fuerzas Armadas, relacionados con tema de pirámides, de captación ilegal de dinero, etcétera. Después viene lo de María Belén, después viene lo de este fin de semana, otro policía en servicio activo que asesina a su esposa, se suicida él y demás. Y muchos empezó a hablar de la necesidad de una reestructuración de la fuerza pública. Usted que es conocedor, que es académico justamente de este tipo de instituciones, ¿qué lectura le da a lo sucedido y por dónde debería ir si es que en algún momento el Ecuador decide empezar un camino de verdadera reforma y reestructuración, reingeniería, llamémosle como sea, de la fuerza pública, en este caso específico la policía? A ver, dividamos Policía Nacional de Fuerzas Armadas, porque yo soy un convencido de que Fuerzas Armadas deben servir exclusivamente para el resguardo de la seguridad exterior, la independencia política y la integridad territorial del Estado ecuatoriano. Pero a los gobiernos les encanta, a cualquiera, meter mano en Fuerzas Armadas y hacer que éstas se transformen en policías. Entonces, cuando usted tiene Fuerzas Armadas transformadas en policías, cuando las requiere para la función por las cuales fueron creadas, no le funciona. Y tenemos una Fuerzas Armadas porque la gente además es adivina y dice, no hace falta, si ya no hay conflictos. Bueno, pregunten ningún país que tiene una guerra internacional ha tenido temores de conflicto latentes tan grandes como para prepararse, porque además usted debe saber muchas cosas. No es cosa de, ya nos ha pasado el 41, en otras ocasiones, decir, compro armamento cuando me llegan, cuando se producen ya los combates. No, usted ve que incluso en el caso de Ucrania, alguien dice, ¿por qué no le mandan los armamentos modernos occidentales? Porque los soldados tienen que ser capaces de utilizarlos. Por ejemplo, no es que yo le traigo al Ecuador un F-16 y el piloto del Super Tucano se sube en el F-16 y pilotea el avión. ¿Sabe cuánto tiempo se demora un piloto de combate en dominar la nave? 6 años. 6 años. ¿Cuánto tiempo usted se demora en ser entrenado para la utilización de tanques, vehículos de combates, cuestiones antiaéreas? Años completos. Entonces, claro, cuando se produce la agresión y usted está desarmado, como está en el Ecuador hace muchos años, recuerde el tema de Angostura, pues somos una vergüenza. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? No tenemos ni aviones de combate. No es de traer, y esto no es que me voy a Neta y hago el curso de manejo y salgo manejando más o menos mal. No es así, ¿ya? Entonces ahí tenemos, a mi juicio, una seria diferencia entre lo que yo creo y lo que hacen los señores políticos con Fuerzas Armadas, que les encanta tenerlas como guardia pretoriana o para perseguir galones de gasolina o cosas por el estilo. Y la Policía Nacional, que debe ser fortalecida. Pero si además usted tiene un ingreso de la Policía Nacional laxo, en el cual ingresa cualquiera, en el cual usted ni siquiera visita la casa donde el señor habita, el cadete o el aspirante a clase de la policía, el resto de que el señor es hasta amigo de los que luego son los delincuentes, bueno, tiene grandes problemas. Pero bueno, todas esas son cosas que se han venido dando durante muchos años y cambiarlo es muy difícil. Lo que pasa es que usted sigue por esta línea, ya sabe a dónde va. Y lo que ha pasado con las naciones que han seguido este rumbo. Bueno, complicado, de eso es muy, muy difícil volver. Don Alexis, me están raspando. A propósito de esto que usted menciona, veía una nota de prensa. No sea malo. Con clases de tejido, yoga, cuidados de bonsáis y arte se formaban a policías. Le comprometemos, doctor. Gracias, doctor. No le quitamos más tiempo, pero le comprometemos para hablar luego en otro momento que usted nos pueda atender del Consejo de la Judicatura también, que se nos quedó pendiente ese temita que yo quería preguntar. El Consejo de la Judicatura, bueno, es larguísimo. ¿Ya? Okay. Un abrazo, gracias. Muchas gracias. El presidente Lazo, ellos. Bueno, gracias, muy amable, doctor. Muchas gracias. Un abrazo. Y lo propio, muchas gracias. El doctor Rafael Ollarte, constitucionalista que ha estado con nosotros. Te pasaba la nota, me he quedado loco. No, con clases de yoga, de confección y de cuidados de bonsái estaban formando policías en este país. ¿Qué te digo? Ya, yo como te dije el otro día, ya te da ganas de bajar bajar la puerta e irte. Mira, te quería comentar, el
viernes pasado tuvimos una feria de emprendimientos y allí me han dejado muchísimos saludos para ti, de las personas que nos vinieron a visitar, mucha gente que también vino con esperanza, ¿no? A contarnos que están atravesando situaciones muy delicadas, personas de la tercera edad que han intentado sacar este famoso crédito de $5,000 al 1% de interés a no sé cuántos años y que no pueden hacerlo. No sé si ahora sí dicen que son que su padrino es el presidente, lo pueden hacer. Personas de la tercera edad que no tienen jubilación han venido a la feria, pero bueno, personas que están sin trabajo también. Pero lo que te quería contar es que te tengo saludos de don Luis, del señor Javier Tipán, de Roberto Chaná y Julia Gutiérrez, de Carlos Mogollán, también de un caballero académico que dio clases en la policía y Fuerzas Armadas también, que pidió que su nombre se permanezca en reserva y que nos sigue constantemente y nos escucha. Así es que he cumplido, te he hecho llegar los saludos de la gente. Vaya, el saludo para todos ellos también de mi parte, mi cariño. Pero podían haber saludado conmigo, yo pasé por ahí. De hecho, fue un poquito después que te fuiste. Ah, fue después. Sí. Me compré unos maníes japoneses que estaban buenazos. Querían invitarte a tomar colada morada, imagínate. Sí. Te fuiste, sí. Era que me llamen. Pero después regresé y me había olvidado de contar, ¿no? El viernes, yo estaba almorzando por aquí cerca. Regreso, y esto lo relataron en la radio, me imagino. Saludo con el Brian en las escaleras, porque iba a una entrevista por Zoom que me invitó, tuvo la gentileza de invitarme el querido Javier Lazo, a quien le mando de paso un enorme abrazo y saludos, y a su esposa Marta, que también es muy querida. Y saludo con el Brian. Hola Alexis, ¿qué fue Brian? ¿Cómo vas? Ya, chao. 2 minutos después regresa. Le roban. Me robaron. Sí. Y le roban aquí en la puerta de la radio. Es que fue tan rápido. Yo bajaba con otra compañera precisamente a atender a uno de nuestros amigos oyentes que quería conocernos. Brian me abre la puerta y 2 segundos después le robaron el teléfono. Eran 2 motociclistas y se supone que tenemos una prohibición de que 2 personas anden en moto, prohibición con la que... ¿Pero qué prohibición? Si los motociclistas se suben en la vereda. Y pasan primero, ¿no? Y pasan, te ubican, ya vieron que estaban los chicos ahí porque estaban 3 chicos en la puerta, entre ellos Brian. Pero fue cuestión tan de segundos, pasan en sentido normal por la vía, pero ya iban 2 personas en una moto, cosa que no debe pasar. Luego se regresan, ya ubicaron a su víctima, se regresan de manera tan rápida en contravía sobre la vereda. Y Brian ni sintió que se le llevaron el teléfono. O sea, cometieron por lo menos, creo que 3 infracciones, ¿no? Solo, aparte del robo. Aparte del robo. Y el uno sin casco. Sin placas, además la moto, ¿no? Terrible. O sea, 4 infracciones. Una locura. Y yo digo, o sea, ¿dónde están los controles que se supone se hacen para que 2 personas, no, son 2 adultos, ¿no? No es que es un señor con un adolescente, un niño, o un señor y una señora. Son 2 hombres. Y en cuestión de segundos le arrebataron el celular a Brian, a nuestro compañero periodista Brian Espinosa, en segundos, en contravía. Tienen tanta facilidad para pasar, ubicar a su víctima, regresarse y robarle. Y así fue. Muy, muy rápido todo. Qué terrible, ¿no? La delincuencia y esta zona, tengan cuidado. Eso les decíamos el día viernes, tengan cuidado. Y la gente aquí en la Floresta se está juntando, ¿no? Está organizando, porque sí, la situación es delicada. Bueno, y no solo en la Floresta, no es una situación de inseguridad. Ah, claro, pero digo, los vecinos nacional, de aquí. Sí, claro, están organizados, afortunadamente están organizados para pedir seguridad, para exigir seguridad, que es lo mínimo que nos pueden dar las autoridades. En fin.